Bienvenidos a Manuscrito hallado en una botella. Este espacio tiene la intención de ser un lugar de encuentro entre múltiples voces escritas. Recorreremos aquí algunos textos y pensamientos de distintos autores que abordan la literatura, la filosofía, la historia u otros campos. Por medio de este encuentro, queremos llegar al instante creador y así comulgar fuera del tiempo, bajo las líneas y pensamientos profundos que escribieron algunas de las almas más nobles y sensibles de diferentes épocas. En el encuentro de hoy, evocamos las letras de Gonçalo Tavares, escritor portugués y profesor de la Universidad de Lisboa, con su libro Historias Falsas, de la editorial Almadía, publicado en 2008. Entre las obras de Tavares podemos mencionar El señor Valery, Investigações, Un hombre, Klaus Klump, El señor Henry, La máquina de Joseph Walser y Biblioteca. A través de las diferentes narraciones que son puestas deliberadamente allí, Historias Falsas nos lleva a una época antigua, escenario de múltiples personalidades relevantes, ficticias o no, de la historia de la filosofía. La historia de Elia de Mircea. Se dio cuenta enseguida de que estaba frente a un sabio. Se dio cuenta además de que se encontraba delante de un moribundo. Le pidió: escriba antes su historia, yo la transmitiré, conozco las ciudades. El sabio enfermo se llamaba Lao Tse, el otro era un guardián de frontera, un hombre de la espada, Elia de Mircea. Durante 2 días, Lao Tse escribió ininterrumpidamente. Era el insomnio y la voluntad de quien se da cuenta de que utiliza las últimas horas. El tercer día, finalmente, extendió las hojas pesadas a Elia y dijo: he escrito todo lo que sé, no tengo nada más, puedo morir. Elia de Mircea fue el primer lector de uno de los más importantes libros de la historia, de la filosofía y de la religión. Durante años, el único conocedor de la calma anunciada. En él mismo pensó sustituir, en pocos años, el ruido y los músculos por la levedad. Si en el mundo la ley y las ciudades pertenecían a las caravanas que avanzan a pesar del ladrido de los perros, para él, Elia de Mircea, último aprendiz del maestro Lao Tse, lo que importaba era imitar la levedad que éste amenazaba. El verdadero maestro, dijo Lao Tse en la última conversación antes de morir, no es el que fuerza el paso, es el que lo seduce. Cuando el maestro pasa, los perros no ladran, admiran. Toda tempestad cesa, había dicho aún Lao Tse, y toda naturaleza se instala observándonos como si fuese la hermana mayor, la que nos ve, escondida, ansiosa por asistir a nuestras proezas. Cuando el maestro pasa, los perros no ladran, repetía. Fácil es vencer cuando se es más fuerte. Difícil es utilizar la fuerza para que los otros no pierdan. Pero solo esto es lo justo. Elia recordaba aquellos días, la memoria fija en las palabras fuera de lo común que había escuchado. Sin embargo, por mucho que intentase en el cuerpo, algo se resistía a acercarse a lo que Lao Tse le había enseñado. Se vanagloriaba de ser diferente de los demás, pero no. Es más,
Era en este particular semejante al moscardón de la fábula de Esopo, que encima de la rueda de una carreta en movimiento exclamaba, tan orgulloso como ciego: «¡Cuánto polvo levanto!». También Elia se posaba en algo mucho más poderoso que él, las palabras de Lao Tse. Durante años intentó la sabiduría. Todas las noches leía parte del texto que el maestro le había dejado. Sin embargo, como Ulises, el astuto, que se amarró al mástil del barco para poder oír los secretos del mundo contados por las sirenas, evitando así el riesgo de ser atraído a la muerte certera, también Elia de Mircea se negaba a entregarse por completo, y si todas las noches oía los secretos del maestro, todas las noches aún parte de su cuerpo se agarraba a algo que había marcado su pasado: la ambición y la fuerza, y más aún la indiferencia frente a lo invisible y lo alto. Había dejado la crueldad que está en tantos, pero no conseguía ser el santo que tampoco son. Cuando intentaban sobornarlo, se sentía tan enojado que inmediatamente iba a lavarse los oídos para olvidar el insulto. No era, sin embargo, capaz de cambiar a los criminales con el poder de los raros. Seguía demasiado al pie de la letra el camino indicado en los textos de los que era el único poseedor. Una noche, sin embargo, la intensidad que enseña entró en el sueño. Se vio en un monasterio, sumiso. Imitaba hasta el punto de repetir el gesto de levantar el dedo índice de la mano derecha cuando le hacían una pregunta, exactamente como solía hacer el maestro. En el sueño el maestro preguntó: «¿Por qué levantas el dedo índice?». Y él, después de repetir el gesto, respondió: «Porque quiero aprender con usted». El momento que enseña como un profesor vino después. Una nueva pregunta fue hecha y en el instante en el que Elia levantaba el índice repitiendo el gesto ritual del maestro, con una espada se lo cortó. Justo enseguida vino la pregunta: ¿tienes dolores? Y él fue a levantar el dedo índice al ver que tal no era posible, porque ya no existía, que Elia de Mircea se dio cuenta, de forma explícita, de que aquel gesto no era suyo y de que por eso mismo no era digno. Se despertó, pero con sangre. Miró hacia la mano derecha y vio que su dedo índice había sido realmente cortado. Sueños de tanta importancia que atraviesan la pared se hacen reales, consecuentes. Fue el día del cambio. Elia estaba decidido. Al igual que su maestro, Lao Tse sería un verdadero sabio, pero no lo imitaría. Parecía ahora claro lo que había que hacer. El modo como había muerto Lao Tse y sus últimas palabras eran finalmente comprendidas. Lao Tse no había muerto como el común de los viejos, esperando. Al contrario, se había suicidado con una espada. Antes de ese acto, nada excesivo, al contrario, calmo, reflexionado, tranquilo, Lao Tse contestó en secreto a Elia: «Si me quieren hacer resucitar, bastará con sumergir esta espada, con mi sangre, en el río que corre el centro de la antigua China. El agua, al limpiar la sangre de la espada, me hará revivir». Elia había guardado el arma durante años con los restos de sangre de su maestro. En él había el deseo, nunca hecho consciente, de esperar el mejor momento. Si jamás había abandonado la espada,
Se debía a su fe en las palabras del maestro. Notaba el exceso de la magia anunciada, pero si desconfiaba de algo, era de los días y de los acontecimientos de lo cotidiano, demasiado previsibles. En Lao Tse confiaba. Después del sueño y privado del dedo índice de la mano derecha, Elia no dejó pasar ni una noche. Se dirigió al baúl que había ocultado de todos y de allí retiró la espada. A continuación se encaminó no hacia el río, sino hacia una gruta. Allí dentro, con un gesto, partió la espada en dos y la abandonó. Después de ese día, todos notaron la diferencia. El dedo amputado era lo de menos. La diferencia mayor era otra. Un nuevo sabio había nacido, Elia de Mircea. Genuino, propagó la bondad, la compasión y la sabiduría. Dejó al final, en el instante de su muerte, como todos los santos y los sabios, innumerables seguidores. Solo uno entre ellos, sin embargo, décadas más tarde, es siempre primero el número justo. Aceptó, por propia voluntad, en un determinado momento, abdicar de un dedo.